La semana pasada quedamos con una tarea. La tarea era de tratar de ver cuántas cosas hay en nuestra vida que son no negociables. ¿Qué quiere decir esto? Cosas que uno hace, pero bajo todas circunstancias lo hace. Obviamente siempre hay una emergencia o algo, pero en línea general, que la persona siempre lo hace. No es que ahora estoy de vacaciones, entonces no lo voy a hacer. Ahora estoy un poco cansado, no lo voy a hacer. Y eso realmente es lo que clasifica este individuo que se llama Benoni. El Benoni es la persona que estamos hablando ahora, es aquel que vive su vida realmente de esa manera. Él está totalmente comprometido con su vida como judío y su conexión con Hashem. Ahora, obviamente, el tzadik, que es un nivel superior a eso, obviamente también vive así, pero en el caso del tzadik es porque ha vaciado, digamos, el mal que existe en cada uno de nosotros, y por ende, el hecho de que él lo logra es diferente. En cambio, el Benoni no ha cambiado, tiene el Tov, el bien, y tiene el Ra, y sin embargo vive su vida completamente en control, está totalmente en control de sus emociones y de cualquier deseo de hacer algo que es indebido, él siempre logra superarlo. Y cada uno de nosotros deberíamos tratar de copiar el Benoni. Por lo menos en algunas áreas deberíamos empezar. Por eso llegamos a esa idea de que tenemos que tener, por lo menos empezar a crear esa lista de cosas que, a pesar de que queremos hacerlo, tenemos flojera de no hacerlo, etcétera. Sin embargo, es muy importante estar comprometido completamente con, poco a poco, cada vez que vaya creciendo esa lista. Ok, esto en resumen, lo que hablamos la semana pasada. Ahora, antes de seguir, quiero recordarles que en el capítulo 9 de Tanya, el Alter Rebbe nos describió de una manera muy ilustrativa, nos explicó cómo funciona, ¿okay? Cómo el bien puede ir infiltrando y cambiando realmente la persona. Él dijo, el Alter Rebbe explicó, que el centro de operaciones del Tov, del bien en cada persona, ¿dónde está? Está en su cerebro. ¿Ok? Entonces, cuando la persona medita, cuando la persona contempla sobre cosas, ¿ok? Que son de índole espiritual, piensa en Hashem, piensa en las enseñanzas de Hashem y concentra sobre eso por un tiempo. ¿Qué pasa? Empieza a bajar desde el intelecto, el Tov, el bien, y entra en el ventrículo derecho del corazón, que es el sucursal del bien que también tiene en el ventrículo derecho. Y ahí, a la medida que puede concentrar y pensar, va llenándose completamente el ventrículo derecho del bien, dijimos, hasta llenarse completamente. Y aquí es donde diferencia el Benoni del Tzadik, ¿no? El Tzadik logra infiltrar y entrar en el ventrículo izquierdo del corazón, que es el centro de operaciones del Ra, del mal que existe en cada uno de nosotros, y empieza a cambiar esa proporción de bien y mal.
y dependiendo el nivel de tzadik que es, pues puede la persona realmente hasta eliminar el mal. Son muy pocas personas que logran esto, dijimos, pero eso es lo que son los diferentes tzadikim. O disminuyen el mal que está en ellos, o lo eliminan por completo, que esto ya es un tzadik de todo. En cambio, dijimos el Benoni, el mal queda intacto. Lo máximo donde puede llegar con su meditación es donde hasta la frontera del ventrículo de izquierda, pero no tiene la fuerza para entrar allá y hacer cambio. Hoy el Alter Rebbe va a explicarnos algo sumamente interesante y diría yo es fascinante. Y para entenderlo hay que entender que el concepto del rezo que tenemos diariamente, eso no es un ritual. No es un ritual que a tal hora la persona debería decir tales y tales palabras y debe cumplir con un deber que tiene como judío. Lamentablemente, esa es la manera que nosotros lo vemos y lo tratamos. Es shacharit, entonces tengo que rezar. Y bueno, ¿qué tengo que decir? Tengo que ponerme los tefilín, o tengo que abrir el rezo a la parte de shacharit y tengo que rezar de tal página a tal página. Y cuando terminamos el rezo dijimos, Baruch Hashem, ya he cumplido con mi deber de rezar. Pero hoy vamos a tener otra óptica de qué significa el rezo, que es importante para entender qué es lo que uno puede lograr diariamente en el rezo y lo que el Benoni logra cada vez que reza. Entonces explica así. Explica que la hora del rezo, y por eso el rezo tiene un horario, porque no ocurre eso a cualquier hora. Entonces, es un momento sumamente oportuno. Es oportuno si aprovechas de eso y rezas, y es oportuno si no rezas. En otras palabras, en este momento del rezo, la energía que llega al mundo cambia, es diferente. Las palabras que el Alter Rebbe usa para describir ese momento, él dice que es Sha'at Mochin de Gadlut Lema'ala. Es un momento de conciencia divina ampliada. O sea, es diferente ese momento y eso se refleja en el mundo. En este momento, uno tiene una oportunidad en ese momento que no tiene en cualquier otra hora del día. Cuando es la hora del rezo, en particular estamos hablando ahora creo que del rezo de la mañana, entonces uno tiene como un upgrade de su capacidad mental que no va a poder tener ese mismo poder después. Porque es Shat Mochen de Gadlut Lamala. Hashem abre un chorro de intelecto supremo y la capacidad de uno en la tierra en ese momento de comprender es mucho mayor de lo que puede ser después. Eso no importa si te aprovechas de esto o no, es un fact, es un hecho. La temperatura espiritual en la hora de Shacharit cambia. Y esa es en parte la razón que Shacharit tiene un horario, porque no es una imposición, es simplemente una información. Está diciendo, si quieres de verdad aprovechar de esa energía que hay durante este momento, es de tal hora a tal hora. Aprovecha. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para nosotros
cambiar, estamos diciendo que requiere usar nuestro moach, nuestra mente, nuestro cerebro. Y requiere pensar y requiere meditar. Porque si uno nunca piensa y nunca medita, entonces no cambia. ¿Cómo va a cambiar? El cambio, ¿cómo viene? Viene porque la persona agarró información, que es una información de otro calibre, y esa información le permite que entre dentro de uno, que a su vez, cuando esa información entra, baja al corazón, cambia las emociones y uno va cambiando para bien. Si uno nunca hace eso, entonces poco va a cambiar. Ahora, es igual la posibilidad y la capacidad de meditar y pensar en las 24 horas del día, y la respuesta es no. Hay un horario específico cuando es Shat Mochin de Gadlut Lamala. Es un momento de una conciencia más ampliado y uno tiene la posibilidad de pensar y entender y por ende penetrar y entrar en su ventrículo derecho. Y si es el caso, inclusive en el ventrículo izquierdo, ¿ok? En ese momento. Esto dice el Alter Rebbe, esa oportunidad que hay a diario, el Benoni aprovecha de esto como nadie. Porque como él es un individuo que usa su capacidad humana al máximo, obviamente llega a un punto donde está limitado y ya no puede más, no pasa al ventrículo izquierdo, ¿no? Encuentra una muralla ya, un bloqueo y no puede entrar, y por eso el Ra, el mal en él queda intacto, ¿no? Sin embargo, dice el Alter Rebbe, este Benoni, durante Shacharit, se convierte en una especie de tzadik, porque él se enchufa de alguna forma, digamos, en esa fuerza y esa energía que hay, y con este auxilio externo puede ser temporalmente como un tzadik. Puede entrar y penetrar en el área del mal, en el ventrículo izquierdo. Lo que pasa es que como es un auxilio y no es algo que él está haciendo propiamente, entonces lo que pasa es que cuando termina el rezo, es como lo desenchufan y otra vez está, digamos, con su limitación natural. Pero todos los días, sin falta, el Benoni aprovecha de ese momento ¿para qué? Para recibir esa fuerza, esa upgrade que Hashem ofrece y logra durante este tiempo de ser como un tzadik con esta ayuda externa. Entonces uno pudiese preguntar, ajá, pero si al desenchufarlo, si al terminar el rezo y terminar ese horario, ya entonces no regresa donde estaba, ¿cuál es la gracia? Entonces, dice algo interesante, dice, aunque al desenchufar o al terminar ese momento, él ya regresa de ser un Benoni, no, ya no va a ser un tzadik. Sin embargo, queda una marca sobre él de esa experiencia que tuvo. Como algo positivo queda de esa experiencia que tuvo durante ese tiempo. Ahora, nosotros, aunque no somos del nivel del Benoni, sin embargo, deberíamos tomar en cuenta la fuerza que tenemos durante la hora de Shacharit.
¿Qué significa? Que podemos lograr y podemos hacer un cambio interno durante ese tiempo que no es posible durante otro momento en el día. Por eso, en el Talmud hay una frase que dice acerca de la hora del rezo que ojalá que pudiésemos rezar todo el día. Hay gente que dice que ojalá que nunca tuviéramos que rezar, ¿no? Pero ellos decían, ojalá que pudiésemos rezar todo el día. ¿A qué viene ese dicho? Porque si uno está in tune, si está sincronizado con lo que está pasando en la hora del rezo y lo que uno puede hacer durante esta hora, si uno de verdad siente eso, quisiera estar en esto siempre. ¿Por qué? Porque después él regresa al estado natural y no siente esa fuerza que sintió durante el rezo. Pero obviamente para poder aprovechar de esto, y me imagino que cada uno a cierto nivel se aprovecha de esto, pero para de verdad a poder aprovechar de esto, tenemos que hacer de nuestra tefilá, de nuestro rezo, algo más serio. No en el sentido de sentir más compromiso. Esto no es una cuestión de compromiso. Es una cuestión de aprovechar de algo real que existe en la hora del rezo. Y el beneficio que esto tiene en el caso del Benoni es algo increíble, porque el Benoni, aunque al terminar el rezo, digamos, ya no sigue teniendo esa fuerza, sin embargo, algo, un roshem, o sea, una marca de esa experiencia queda con él para todo el día, hasta el día siguiente que otra vez va a experimentar eso. ¿Pudieron seguir la idea? Y esto es en otra forma de ver el rezo. No pensar en el rezo como un ritual y un momento que tenemos que cumplir con una obligación, sino verlo como un momento de oportunidad en el cual nosotros podemos conectarnos y elevarnos a un nivel que solo jamás vamos a poder llegar. Y eso es lo que hace el Benoni todo el día, todos los días, y eso es lo que le da a él la fuerza de siempre poder controlarse, porque aunque él no es un tzadik, como el autor sigue diciendo, que, bueno, lamentablemente él tiene que seguir luchando porque el ra, el mal y todo lo que eso implica queda en él intacto. Pero por solo haber tenido esa experiencia, pues él es diferente que las demás personas. Entonces, si la persona mañana, cuando reza Shacharit, que solamente piensa en esto, trata de imaginar como que en ese momento, desde arriba, está bajando una luz y una fuerza y una energía que te está ahí para acompañarte y para darte fuerza y a ver qué puedes hacer con ese regalo diario que Hashem está dando. En vez de verlo como una obligación, un compromiso, véalo como una oportunidad. Y si uno lo ve así, y si uno está más entonado con esta idea, seguramente va a poder de aprovechar de esto de otra forma. Pero el hecho es
que el Benoni tiene una fuerte oposición como lo tiene un Rasha, o igual o peor. ¿Por qué? Porque el mal que Hashem instaló en él y en todos nosotros es una realidad que tenemos que enfrentar, que tenemos que ver cómo lo manejamos. Y en la mayoría de nosotros nunca se va a quitar, siempre va a estar ahí. Y ese es el caso del Benoni. Pero el Benoni es el caso perfecto de alguien que aprovecha y usa todas las fuerzas naturales que Hashem nos dio. Y aunque dijimos la semana pasada que íbamos a hablar de esto esta semana, pero no llegamos a eso. Y la semana que viene, hopefully, por favor de Dios, entonces sí vamos a hablar de otra fuerza natural que existe en cada uno de nosotros, que es muy importante estar consciente y conocer esa fuerza. Y lo voy a mencionar en breve, y la semana que viene lo vamos a hablar más en detalle, que esta fuerza de Moach Shalit al Halev, la mente domina sobre el corazón. Es una frase sumamente importante que es la base de la enseñanza de este libro, que a pesar de que nosotros tenemos un Lev y el Lev quiere y desea cosas, y como desea, entonces busca a ver cómo se puede realizar esos deseos, y cuando esto pasa, pues el Lev trata de controlar la mente y hace un buen trabajo en muchos de nosotros, que nuestros deseos nos dominan, pero puede ser que durante toda una vida uno viva así, que el Lev, que el corazón domina la mente. Pero no cambia eso el hecho de que en el fondo y la forma que Hashem nos creó es que Moach Shalit al Lev, que la mente puede dominar sobre el corazón. El corazón es fuerte y el corazón exige y trata de manipularnos y trata de controlarnos, y muchas veces lo logra. Y pareciera entonces que hemos perdido todo el control en nuestra vida porque no podemos superar a estos deseos que tenemos, y hacemos buenas resoluciones para cambiar, para solamente encontrarnos en el mismo lugar de siempre. Pero cuando aprendemos esta idea, esta clave, esta norma, que Moach Shalit al Lev, que la mente domina sobre el corazón, y cómo hacer uso de esa fuerza, podemos literalmente hacer un cambio sumamente importante en nuestras vidas. Y la semana que viene vamos a hablar más de esto. ¿Algunas preguntas? Joya, Rabino. Para usted. Usted se refiere al ventrículo izquierdo. Un segundito, estaba leyendo aquí. Usted se refiere a los ventrículos derecho e izquierdo, es como un concepto abstracto, especialmente el corazón. No es como algo físico, pero sí está relacionado con estas partes del corazón. O sea, uno puede tener un trasplante de corazón y igual va a pasar, su nefesh va a funcionar igual, no va a cambiar, no es algo físico, pero está asociado con esto. Exactamente el nivel de asociación que tiene, eso, así lo explica el Alter Rebbe en el Tanya. Digamos, simplemente lo que está diciendo es que así como la sangre
funciona desde el ventrículo izquierdo y de ahí está la sangre y de ahí se bombea para todo el cuerpo. Igual funciona la parte del animal de nosotros, el Ra, que también funciona de la misma forma. ¿Ok? Y el ventrículo derecho es más una cuestión que está relacionado con el cerebro. Ok, gracias, Rabino. Ok, buenas noches a todos. Buenas noches, Rabino. Chao. Buenas noches, gracias, Rabino. O sea, y lo voy a pedir Buenas noches, que gracias. antes de salirnos, estamos en un proyecto tratando de recoger, muchos me han mandado ya los datos de los cumpleaños de la gente para poder